Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV, en este espacio donde tratamos de explicar casi como Jaime Maussan lo inexplicable. No tiene que ver esto de la economía y la política con otros planetas u otras galaxias, pero a veces los funcionarios son tan confusos o hablan de manera tan confusa que sería más fácil entenderle a unos marcianos o a unas venusinas que lo que ellos quieren decir. Pero vamos a hacer un intento. Ayer a las 5 de la tarde, tal y como había sido el compromiso ya anunciado en los medios, el secretario de Hacienda llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro y en las oficinas de la Junta de Coordinación Política o de la Presidencia de la Mesa, un salón relativamente pequeño, se juntaron aproximadamente 300 gorrones que querían ser vistos por el secretario de Hacienda para atestiguar la entrega de eso que hemos dado en llamar paquete económico. La parte chusca es cuando el secretario intenta levantar de inmediato ese ladrillón ahí, que parecía alguna de las piedras en alguna de las pirámides de Egipto, y luego se lo pasa a mi paisano Jesús Zambrano y él siente como que el mundo se le viene encima. De ese tamaño es el despropósito. Ahora, eso que entregó el secretario de Hacienda es nada frente a lo que entregan en Estados Unidos, que necesitan varios diablitos para llevar la cantidad, las decenas de tomos que incluye el presupuesto de aquel país. Pero bien, hoy voy a comentar con usted algunas de las variables que son las fundamentales para poder estimar los ingresos que vienen planteados en otro documento del paquete, que es la Ley de Ingresos. Es una iniciativa de ley. Y este año, como le he comentado de manera especial, como se habla de la modificación de algunas leyes vigentes, hay al parejo de esto o como complemento las iniciativas de reforma correspondientes, sobre todo en materia fiscal. Muy bien. Pero vayamos a la parte sustantiva del documento llamado Criterios Generales de Política Económica, acerca del cual hoy voy a hablar. Y mañana hablaré de un detalle relacionado con esta misma ceremonia, pero muy diferente, y que va a ser de su interés. En la página 155 de este documento, que es de 156 páginas, que se llama Anexo B, Marco Macroeconómico y Estimación de las Finanzas Públicas 2015-2016, vienen las proyecciones elaboradas por la Secretaría de Hacienda para algunas variables como la siguiente. Producto Interno Bruto. Aquí hay que reconocerlo, debe agradecerse la mesura en la proyección presentada por la Secretaría de Hacienda. Como decimos en el béisbol, para los años 2013, 2014 y 2015, la Secretaría de Hacienda ni al mundo le atinó, diríamos en el béisbol, o ni dándoles una guitarra le pegan a la pelota que el pitcher les lanza. Pero esta vez cupo la prudencia y ante la realidad dolorosa que enfrenta el país y que va a enfrentar el país entero y su economía el próximo año, el 2016, la Secretaría de Hacienda prefirió irse por lo sano y nos dice que el Producto Interno Bruto estará en un rango que va del 2.6 al 3.6% para el año 2016. De tal manera que con este rango cubre las expectativas que ya han elaborado los más pesimistas, que ahorita incluso algunos, pero ahí en extremo andan en el 2.2, 2.3 para el año próximo, y otros, los optimistas, andan en el 4% incluso. De tal manera que el 2.6 al 3.6 en este momento, y tomando en cuenta la experiencia de los 3 años anteriores, pues esto es un gran triunfo, porque dicen la letra con sangre entra. Y a punta de trancazos de la realidad, el equipo de la Secretaría de Hacienda tuvo que moderar aquellos sueños juveniles de no pocos de los funcionarios que ahí cobran quincena a quincena.
Pero de ahí en fuera todo lo demás parece comportarse exactamente como en los años anteriores. No hablaré hoy de esa ocurrencia del presupuesto base cero, que no lo es, pero eso será cuando ya se esté discutiendo el presupuesto en Cámara de Diputados. Y en cuanto a la ley de ingresos se refiere, habrá también que esperar cuál es el proyecto que envía la Cámara de Diputados ya aprobada, la minuta, a la Cámara de Senadores y ver en qué queda esta ley. Porque ahorita sería prematuro, no tocaré entonces esos dos documentos. Me voy a concentrar en los criterios generales de política económica, que yo considero es el documento base, y específicamente en el marco macroeconómico. Ya vimos pues la proyección para el Producto Interno Bruto, que es un rango entre 2.6 y el 3.6%. Ahí nada hay que objetar, por el contrario, habría que aplaudir esa mesura. Esperemos que el comportamiento de este indicador clave esté en ese rango. Pero vayamos ahora a otras variables. Sorprende de entrada el precio promedio para el barril de la mezcla mexicana de petróleo, $50. Y dice uno, a ver si le entiendo yo a esto. No sé si requiramos alguno de esos grandes antropólogos que descifraron los jeroglíficos allá en Egipto, pero si se obtuvo una cobertura de $49 para 212 millones de barriles, esas personas que dicen, ya nos cubrimos con $49 para el petróleo exportado, no señores, lean bien por favor. Son 212 millones de barriles los que están cubiertos con un seguro de $49. Es un instrumento derivado que es una opción, es decir, tiene la Secretaría de Hacienda la opción de, más no la obligación. Y esto es así porque si el petróleo en un determinado momento está a $60-65, la Secretaría de Hacienda opta por esa opción y cancela la obligación, entre comillas, de venderlo a $49. Muy bien. Dice uno, bueno, si se cubrieron a 49, ¿por qué los $50? Bien, esto puede deberse primero a que ante los resultados que arrojan los modelos econométricos de las casas de corretaje financiero que se dedican a vender estos seguros, porque esta cobertura es de hecho un seguro que se está adquiriendo, seguramente dijeron, ya no vendo una cobertura para un barril más a $49. Entonces Hacienda seguramente ahí le paró. Y pone $50. ¿Por qué pone $50? ¿Cuál sería la otra hipótesis que tendría yo al respecto? Si la Secretaría de Hacienda se hubiere constreñido a poner $49, esto tiene un impacto importante en los ingresos del erario. En consecuencia, serían menores y por lo tanto se vería obligada a hacer un recorte mayor. Y en un año como el del 2016, donde están 12 gobernaturas en juego, pues evidentemente sería casi un suicidio político. De tal manera pues que 50 se ve bien, suena fácilmente manejable este número y está cumpliendo con el requisito que establece en el artículo 31, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice que el precio máximo que puede el gobierno federal proyectar para el barril de la mezcla mexicana de petróleo deberá ser el promedio que resulte, etcétera, etcétera, que si no estoy equivocado y revisé bien, es alrededor de $56-57. De tal manera que proponer $50 no viola aquel promedio resultante. Bien, hay otro elemento que vale la pena considerar. La paridad que está planteando, o tipo de cambio nominal, pesos por dólar. Dice la Secretaría de Hacienda que el promedio en el año va a ser de 15 pesos 90 centavos. Hoy estamos en la vecindad de los 17.15, 17.20, una cosa así. En las condiciones de volatilidad y con las perspectivas que hay
de que la Reserva Federal efectivamente eleve las tasas de interés o empiece con este mecanismo que se llama el tapering, es decir, ya no volver a o mantener esos recursos que inyectó a la economía, dejarlos ahí, pues se ve difícil que se pudiera alcanzar 15 pesos 90 centavos. Sin embargo, esa es la proyección y bueno, pues ahí está. Y viene la otra variable que me parece de la mayor importancia. La Secretaría de Hacienda nos dice que la plataforma de producción, es decir, el volumen que va a extraer Petróleos Mexicanos diariamente, será de 2.247.000 barriles de petróleo crudo. Esto viene a confirmar la debacle operativa de Petróleos Mexicanos. Es evidente que aquel sueño guajiro de los efectos de la reforma energética y la mentira que te eché y el choro mareador aquel que hablaba de decenas de miles de millones de dólares, ha quedado en eso, en humo simplemente, y los efectos se verán, no tengo la menor duda, pero probablemente en un periodo que va de 5 a 10 años. Por lo pronto, ratifica la Secretaría de Hacienda que Pemex está en medio de un hoyo negro. Pero luego dice que va a exportar 1.091.000 barriles, es decir, va todavía en caída la exportación o nuestra presencia en los mercados internacionales. Estas dos cifras, 2.247.000 barriles diarios de extracción y 1.091.000 barriles de exportación, son la aceptación tácita de la debacle de Petróleos Mexicanos y el reconocimiento casi irreversible ya de lo que hoy es la quiebra de Petróleos Mexicanos si nos atenemos a las cifras de su balance y de su estado de resultados. ¿Qué tenemos pues entonces en este marco macroeconómico? Una posición alentadora de mesura que es la proyección para el Producto Interno Bruto y lo demás pudiéramos decir que es más de lo mismo. Por lo pronto, hoy lo que hay para empezar la discusión de aquellos dos documentos es esto que le acabo de comentar. A medida que pasen los días empezarán a surgir algunos elementos aislados tanto de la ley de ingresos como del presupuesto, pero repito, habrá que esperar al 20 de octubre cuando esté la ley de ingresos aprobada por el Senado, que se le habría enviado la minuta correspondiente, diputados. En tanto, pues póngase a rezar porque las cosas para el 2016 no se ven muy halagadoras. Le agradezco su atención y lo espero mañana con un tema relacionado con esto del paquete económico, pero desde un punto de vista y posición completamente diferente. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.